Vamos a ver si Alfredo García está escuchándonos, espero que sí, hemos hablado antes. Es una voz siempre interesante. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lorenzo? Un placer. Alfredo, como seguramente muchos de ustedes saben, es supervisor y divulgador nuclear. Vamos a ver, Alfredo, ¿cómo hubiera podido ayudar la energía nuclear para evitar el apagón del otro día, de hace 12 días? Es difícil saber ahora con los datos que tenemos cuánta potencia firme adicional habríamos necesitado para evitar el apagón, ¿no? Habría que hacer simulaciones, habría que hacer cálculos. Todo eso no se puede decir a priori si con X reactores nucleares se habría evitado el apagón. Lo que sí que está claro es que cuanto mayor es la potencia firme que tienes en una red, cuanto esta palabra tan famosa de inercia que se ha comentado durante estos días, cuanto más potencia firme tienes, más difícil es que una perturbación en la red pueda causar una caída en cascada de toda la red. Lo que está claro es que con más nucleares esto habría sido menos probable. Imposible, no se puede afirmar con ninguna rotundidad. Ya, pero Alfredo, entiendo lo que dices y parece claro que las nucleares son una pieza importante en el mix energético. Vamos, es el 20% nada menos, o sea que yo entiendo esto, pero teníamos nucleares en España en ese momento y estaban apagadas unas por recargas, otras porque los precios no eran suficientemente atractivos como para producir. Entonces, hay un factor aquí que es el beneficio económico que también juega en esto, ¿no? Tiene que ver el beneficio económico y tiene que ver la política en todo esto. Porque había un reactor que estaba parado, que era Trillo, por lo tanto ese ya no podemos contar con él, es un reactor de 6. Esto es algo que ocurre cada cierto tiempo. Las centrales nucleares están funcionando el 90% del tiempo, con lo cual que pase de vez en cuando es normal porque ya está planificado, ¿no? Pero había dos reactores más parados y otros dos al 70%, que esos habían bajado potencia por temas económicos, y dos más al 100%. En resumidas cuentas, tenemos el 50% de la potencia nuclear que se estaba suministrando en ese momento a la red. Sí que es verdad que es porque los precios de la electricidad eran muy bajos esos días, eso hay que tenerlo en cuenta, pero también hay que tener en cuenta por qué las centrales nucleares no pueden competir con precios tan excesivamente bajos. Y ahí es donde entra la política. Las centrales nucleares pagan, aparte del impuesto de la electricidad que pagan todos los productores, pagan la gestión de los residuos radiactivos, como está por ley, cosa que no hacen otro tipo de energías, no pagan una tasa específica para la gestión de los residuos, y eso sí lo hace la energía nuclear, y no se queja el sector nuclear de hacerlo, simplemente es así por ley y lo están pagando, pero al mismo tiempo pagan también impuestos que están duplicados, que no tienen ningún tipo de contrapartida y que también son por la gestión de los residuos. Hay un impuesto nacional, hay un impuesto autonómico en la mayoría de las autonomías que tienen centrales nucleares, y todos esos impuestos, incluida la tasa Endesa, han subido un 71% desde el año 2019. Digamos que, como dijo Pricewaterhouse, este problema de inviabilidad económica de las centrales nucleares en algunos momentos es un problema artificial, es decir, está creado a propósito para hacer insostenible esta tecnología. Entonces, en esa situación, lo que hacen los propietarios es pedir a Red Eléctrica permiso para parar los reactores, para bajar potencia, y es Red Eléctrica la que lo autoriza expresamente. Es decir, si no hay autorización, no se para, que es lo que ocurre en otras ocasiones. Entiendo, pero claro, todos esos impuestos también sirven, como tú dices, para pagar la gestión de los residuos, que por cierto, Alfredo, a falta de ponernos los españoles, o en fin, los gobiernos de acuerdo en hacer un almacén de residuos en Villar de Cañas, pues acabará ocurriendo que cada central se convertirá en un almacén de residuos nucleares, que también es Claro, curioso, claro. ¿no? Incluso cuando no Sí, produzcan, cuando finalmente se cierren, acabe siendo cuando acabe siendo. ese es otro problema artificial creado por este gobierno, es trasladar el mensaje de que no existe solución para los residuos reactivos, que no sabemos qué hacer con los residuos reactivos. Un almacén centralizado de residuos radiactivos es algo que tienen la mayoría absoluta de los países que tienen centrales nucleares. Y estoy hablando de países muy avanzados, pues como Suecia, como Suiza o como Países Bajos, como Francia. Ese almacén centralizado lo que hace es optimizar las inversiones y optimizar todos los gastos para esa gestión de los residuos. En España es lo que se había pactado en el año 2019, cuando se pactó el acuerdo de cierre entre el gobierno y las eléctricas. Se pactó que habría un almacén centralizado en Villar de Cañas, al final era el sitio que se designó, y el dinero para construirlo ya estaba puesto por las eléctricas, es decir, ya se podía construir y había dinero. Se han puesto muchas trabas administrativas, muchas trabas
políticas para que no se construya ese almacén, y el gobierno unilateralmente lo que ha hecho ha sido cambiar ese plan por 8 almacenes descentralizados, uno en cada emplazamiento donde hay una central nuclear o donde la ha habido. Eso representa un sobrecoste que puede llegar hasta los 3.500 millones de euros, y el gobierno quiere que lo paguen las eléctricas, aumentando esa tasa en resa que hemos comentado, ¿no? Las eléctricas dicen claramente que ese sobrecoste es un sobrecoste que no han decidido ellas, que lo ha decidido unilateralmente el gobierno. Entonces, estamos en una situación en la que se está forzando claramente el cierre nuclear y desde el punto de vista patronal para no tomar la decisión política de hacerlo, pero realmente lo están haciendo realmente complicado. Y simplemente si las centrales nucleares funcionan más años, y eso es técnicamente viable y se puede hacer perfectamente porque lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo Francia, lo está haciendo todos los países del mundo que tienen centrales nucleares, la tasa en resa se va a pagar durante más años. Y más años de generación de residuos no representa un gran cambio en el sobrecoste porque las instalaciones son esencialmente las mismas. Muy bien. Alfredo, queda también la historia de lo que costará desmantelarlas el día que finalmente el país decida que supongo que tendrán un límite, más allá de la política, tendrán un límite técnico que algún día habrá que afrontar, que también será caro desmantelarlas. Pero, Alfredo, tú eres un gran defensor... Eso está incluido en los costes, ¿eh? Eso está incluido en los costes también. Sí. Pero tú, para terminar, eres un gran defensor de que las nucleares forman parte de la solución energética para luchar contra el cambio climático y para ayudar a la descarbonización, ¿no, Alfredo? Sí, soy un gran defensor, pero para poder ser un gran defensor, alguien podría decir, bueno, tienes tu sesgo porque trabajas en el sector nuclear. Bueno, también soy un gran defensor de las energías renovables y no trabajo en las energías renovables. Es que me respaldo en estudios científicos, en comunicados de organismos públicos, organismos internacionales como la Agencia Internacional de la Energía, que ya ha dicho en muchas ocasiones que sin el concurso de la energía nuclear va a ser mucho más caro y mucho más complicado conseguir los objetivos climáticos. La propia agencia y el propio director general, Bayrol, ya ha explicado al gobierno en muchas ocasiones que debería replantearse el cierre de las centrales nucleares, que la sustitución de centrales nucleares por ciclos combinados de gas no es una solución al calentamiento global, ¿no? Esto no se trata de una lucha entre renovables y nuclear, sino una lucha entre energías bajas en emisiones, entre las que están las renovables y la nuclear, y energías altas en emisiones, como son el carbón y el gas. Esa es la lucha en la que debemos estar. Muy bien, Alfredo García, muchas gracias, como siempre, por entrar a contarnos tu ciencia en este programa. Gracias, Alfredo. Un placer, Lorenzo, un abrazo.